última conferencia de este ciclo, La conquista de México Tenochtitlán, momento fundacional de nuestra historia, 1519-1521, con la conferencia a cargo del doctor José Rubén Romero Galván, la conquista del espíritu, la labor de los misioneros en la conquista de la Nueva España. En nuestra mesa se encuentra nuestra directora general, Cándida Fernández de Calderón, de Fomento Cultural Banamex, y la doctora Guadalupe Jiménez Codinac, la coordinadora académica de este ciclo de conferencias. Pues muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta su casa, el Palacio de Cultura Citibanamex, el Palacio de Iturbide. Pues hoy se cierra este pequeño ciclo de conferencias de 1519 que tuvo la intención de que por parte de nuestra institución una fecha tan fundacional no pasara desapercibida y fuera motivo o pretexto de algunas reflexiones históricas. Creo que el tema de hoy es un tema que el doctor José Rubén Romero domina mucho. Él fue también mi maestro hace muchos años en la Ibero y fue su primer año también que dio clases, como Toño Rubial. Les estoy hablando de los 70s bajos en la Iberoamericana. Y la verdad es que de entonces para acá también hemos guardado una muy buena amistad y una muy buena relación profesional. José Rubén Romero Galván, Ciudad de México. Es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, donde cursó los estudios de maestría en la misma disciplina. Obtuvo el doctorado en Etnología en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 3. De 1976 a la fecha, ha sido docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y desde 1999 se ha desempeñado como tutor del programa de maestría y doctorado en Historia. El doctor Romero Galván se ha especializado en Historia y Cultura náhuatl, así como la historiografía novohispana. En esta segunda línea de investigación, tiene el mérito de haber establecido la categoría de historiografía de tradición indígena. Son notables también las propuestas que ha hecho respecto de la naturaleza de las crónicas escritas por criollos durante la época prehispánica. En los últimos años, ha impartido el curso de Introducción a la Historia, materia cuya importancia reside en la transmisión de conceptos fundamentales de la disciplina para quienes inician en ella. Su labor docente se ha materializado, además, en la dirección de casi una treintena de tesis de licenciatura, maestría y doctorado y en la formación de historiadores que hoy día laboran en instituciones de reconocido prestigio. Es además miembro de nuestro jurado del Premio de Historia Regional Citibanamex Atanasio G. Saravia. Fuera de la UNAM, sus méritos académicos han sido reconocidos a través de invitaciones para dictar cursos de posgrado en las universidades Autónoma de Querétaro, Autónoma de Tamaulipas, la École Nationale de Chartres y la École de Prácticas de Altos Estudios de Francia. Por toda su dedicación, su calidad académica y docente, además de su labor de difusión, fue el ganador del Premio Universidad Nacional 2015 en el área de docencia en humanidades. Muchísimas gracias, Rubén, por todo tu apoyo a este ciclo y solo me resta pedirle a Lupita que haga un pequeño comentario antes de tu participación para escucharte. Muchas gracias. Como se acuerdan ustedes, la pasada reunión que tuvimos con el doctor Antonio Rubial, hablábamos de que no podemos hablar de una sola conquista, un solo tipo de conquistas. Aquí el fenómeno es de muchos tipos de conquistas. Sí, existe la conquista militar, sobre todo la que todos conocemos que se dio en el sitio a la Ciudad de México, pero hay muchos otros tipos de conquistas y destaca una muy importante, que es la conquista espiritual, como la llamó el historiador francés
Robert Ricard, que él acuñó ese término. Es una conquista, pero de muchísimos años, de muchísimos siglos, que ha ido haciéndose parte de la mente de nuestro pueblo. Y ahí quienes hicieron ese tipo de conquista con un sistema de valores, ya diríamos, no nuevo totalmente, sino mestizo también, pues van a ser los evangelizadores. Las órdenes religiosas que van a llegar, en primer lugar, los 3 primeros franciscanos que vinieron en 1523 y después a petición del propio Hernán Cortés, que pidió que franciscanos de los reformados, de los que estaban más cerca del Evangelio, que no estaban influenciados por el poder, por el dinero, por las influencias en la propia España, vinieran a atender a estas poblaciones que no se consideraban herejes, no, eran infieles porque no habían conocido, para lo que pensaban los europeos, la religión católica. Yo creo que este tema de hoy, como ustedes van a escucharlo, es esencial, porque si ustedes hoy viajan por todo el país y van a pueblecito, el pueblecito que sea y por donde sea, encontrarán en el centro siempre un edificio religioso. Ahora hay muchas otras religiones. En esta época de la que va a hablar José Rubén, por supuesto que va a ser una nada más, la religión católica, y así va a durar por mucho tiempo. Hoy no, hoy tenemos una sociedad multilingüística, multicultural, multireligiosa, pero eso es producto del hoy. Yo creo que hoy este tema va a ser sumamente interesante porque nos vamos a encontrar en estas raíces de las que nos va a hablar José Rubén. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no sé si me escuchan bien, ¿sí? Bueno, no sé si mi saber, ¿qué pasó? ¿Cómo? Sí. ¿Así? No sé si mis saberes sean lo suficientes para apoyar lo que Candy y Guadalupe Jiménez han dicho de mi persona. La conquista del espíritu. Yo entiendo por conquista del espíritu una conquista diversa a aquella que se dio en 1500, sobre todo a partir de 1521, con la caída de Tenochtitlan. Y parto, porque hay que partir de algún lugar, de que en 1523 llegaron a las tierras novohispanas 3 legos franciscanos. Entre ellos estaba Fray Pedro de Gante, figura importantísima de ese primer momento de la evangelización. Pero también venía Fray Juan de Ahora, Fray Juan de Tecto. La misión de este reducido número era ni más ni menos que preparar el camino que deberían de recorrer sus hermanos de orden que llegaron aproximadamente un año después. Era muy complejo la realidad a la que se enfrentaban, porque no era nada más predicar el evangelio y convertir a los indígenas, era cambiar el mundo, cambiar la mentalidad de los hombres. Y en ese cambio, que es muy profundo, a ese cambio es al que yo me quiero referir. En 1524, meses después de la llegada de los otros evangelizadores, Hernán Cortés escribía una carta de relación dirigida al rey, en la que le pedía enviara religiosos y no especificaba qué orden, nada más pedía que vinieran gente de fe para evangelizar. Decía Hernán Cortés: todas las veces que a vuestra sacra majestad he escrito, he dicho a vuestra alteza el aparejo que hay en algunos naturales de estas partes para hacer convertir a nuestra santa fe católica y ser cristianos. O sea, aquí Cortés está dando cuenta
de la religiosidad que había entre los indígenas. Y he enviado a suplicar a vuestra cesárea majestad para ello, mandase proveer de personas religiosas de buena vida y ejemplo. Aquí Cortés está aludiendo de alguna manera a un sector muy grande del clero, sobre todo el clero secular, que se distinguía por ser poco piadoso, poco virtuoso. En aquella época no existían los seminarios, sino que la gente se formaba, esos sacerdotes se formaban pues así, junto a otros sacerdotes más y nada más. Entonces no existían los seminarios, no existían instituciones en donde se formaran, cosa que sí existía en las órdenes religiosas. Tanto los franciscanos como los dominicos, como los agustinos, tenían casas de formación en donde los jóvenes estudiaban arduamente los misterios de la fe y la manera de transmitirlos. Y continúa Cortés, y porque hasta ahora han venido muy pocos o casi ninguno, y es cierto, harían grandísimo fruto, lo torno a traer a la memoria de vuestra Alteza, y le suplico lo mande proveer con toda brevedad, y porque de ellos Dios nuestro Señor sea muy servido, y se cumplirá el deseo de vuestra Alteza, en este caso como católico, que como católico tiene. O sea, aquí está apelando el conquistador a un sentimiento muy profundo del conquistador, que es su ser católico. O sea, es algo que además no solamente en estas cartas, sino en muchísimas documentaciones civiles, por ejemplo, aparece. La gente, los novohispanos, apelan a la cristiandad del monarca, apelan al catolicismo del rey. Desde su llegada, los franciscanos en este caso fundan el convento de México, que no estaba aquí donde está sino estaba por allá por el Zócalo. Después ya se mudaron para acá, pero el caso es que muy pronto de esta casa matriz comenzaron a desprenderse muchos conventos, visitas, que comenzaron a partir del centro de la Nueva España a extenderse por el territorio que se estaba conquistando. Por supuesto, cada fundación significaba un gran esfuerzo para los religiosos. Fueron 12 los religiosos que llegaron después de los 3 primeros, 12 como los apóstoles de Cristo que vinieron a tomar sobre sus espaldas la tarea difícil y muy compleja de la evangelización de estas tierras. Después de los franciscanos, 2 años después, llegaron los dominicos y después los agustinos. Es muy curioso que hayan llegado en este orden, porque es el orden en que estas órdenes habían aparecido en España. Primero había sido la fundación de los dominicos, de los franciscanos, después la de los dominicos y finalmente la de los agustinos. Pero tal como llegaron a la Nueva España, en ese mismo orden habían sido fundados en Europa. Digamos que la evangelización no se dio de manera tersa, no se dio de manera pareja, no se dio como muchos piensan, que llegaban los religiosos, predicaban y los indígenas caían de rodillas y declaraban su fe católica. No, fue muy complejo. Y por ahí de los años 70, Fray Diego Durán recogió un testimonio muy interesante que deja ver precisamente cómo era de problemática la evangelización. Dice Fray Diego Durán:
reprendiendo yo a un indio con motivo de ciertas cosas y en particular de que había andado arrastrando, recogiendo dineros, malas noches y peores días, y al cabo de haberse allegado tanto dinero con tanto trabajo, hace una boda y convida a todos y gástalo todo. Y así es alguna costumbre que perdura hasta nuestros días entre las comunidades indígenas. Se hacen los ahorros para gastarlos en una sola fiesta. Y yo, riñéndole el mal que había hecho, él me respondió: Padre, no te espantes, pues todavía estamos Nepantla. Y como entendiese lo que quería decir aquel vocablo y metáfora, que quiere decir estar en medio, torné a insistir, me dijese qué medio era aquel en el que estaban. Me dijo que como no estaban aún, aún estaban neutros, que ni bien acudían a una ley ni a otra, o por mejor decir, que creían en Dios y que juntamente acudían a sus costumbres antiguas. Estamos hablando de los años 70 del siglo XVI, o sea, había pasado 50 años de la caída de Tenochtitlan, o sea, no fue tan inmediato. Hay al lado de esto otros testimonios, sobre todo de franciscanos, que se entusiasmaron muchísimo con la evangelización, que dicen que llegaban los indígenas y les pedían el bautizo, y entonces hacían bautizos por aspersión. Pero, ¿qué pensaban los indígenas al solicitar esos bautizos por aspersión? A saber, pero seguro que en el espíritu de esos indígenas ni remotamente asomaba algo que tuviera que ver con una verdadera conversión. Para acercarnos a este fenómeno, yo creo, tenemos que tener muy en claro que la experiencia religiosa en el ser humano es algo muy profundo. Tenga la instrucción que tenga, es profundísima e implica todos los órdenes de la vida, de lo cotidiano, porque la vivencia religiosa lo tiñe todo, desde la cotidianidad, los actos sociales, todo absolutamente está implicado en esa experiencia religiosa. De esta suerte que los individuos están enraizados, se puede decir, en esta experiencia. Y no es fácil arrancarla, hay que revolver todo, hay que cambiarlo todo absolutamente, no se puede cambiar nada más lo de arriba. Eso sería una tontería. El hombre prehispánico vivía muy profundamente su religión, profundísimamente. Voy a tener oportunidad después de hablar de la religión prehispánica propiamente, pero bien se puede decir que el individuo vivía inmerso en un mundo sacralizado. O sea, todo lo que había alrededor de él era un mundo sacro. Todo apelaba a las divinidades, a los dioses, y todo ello constituía el ámbito de la religión. El tiempo y el espacio, por supuesto, estaban ahí mezclados, estaban ahí dando cuenta de la presencia de la realidad religiosa en el mundo terreno. Teniendo a la vista estas premisas, creo yo, podemos ahora fijarnos en las peculiaridades de la evangelización. Creo yo que debemos de partir de lo que aquel indígena le dijo a Fray Diego Durán: Padre, no te espantes, todavía estamos Nepantla, todavía estamos en medio. Yo me pregunto si no en la actualidad hay muchos indígenas, muchas comunidades, e incluso muchos de nosotros
que estamos precisamente en Nepantla, estamos en medio. Todavía no acabamos de ser totalmente cristianos y muchas veces ya no somos más, ya nos hemos ido por otros lados. Pero en fin, pero en el siglo XVIII hay que partir de la base también de que los indígenas de estas tierras, tanto como los europeos, vivían muy profundamente en sus ideas religiosas. Y ello nos permite, por ejemplo, dar cuenta exactamente de instituciones como la Inquisición. A nosotros nos parecería, si en este momento quisieran instaurar la Inquisición otra vez, nos parecería algo aberrante. Pero para los hombres de la época, de ninguna manera era aberrante. Para los españoles de la época, para los novohispanos de la época, la Inquisición era de lo más normal. No hay un solo documento en el cual estos hombres se quejen de la existencia de la Inquisición. Es más, cuando se iba a abolir la Inquisición, hubo algunos de ellos que levantaron las voces para decir, pero ¿cómo la van a abolir? ¿Quién va a cuidar entonces con celo de la pureza de la religión? Estamos hablando del siglo XVIII, es otro momento. No es nuestro siglo, no es nuestra mentalidad, es otra mentalidad. Todo esto para ilustrar la profundidad y las diferencias que existen de un momento a otro en el credo de las personas. Entonces, bueno, ¿qué ocurre con la religión prehispánica? En la actualidad, si nosotros nos paseamos por México, vamos a encontrar ciertos resabios de las antiguas religiones. Esto es, la danza de los matachines, qué sé yo, ciertos ritos que nos pueden parecer muy interesantes e incluso exóticos, provienen de entonces y son parte precisamente de aquello que quedó de la antigua religión mesoamericana. Por supuesto, esta religión mesoamericana, en el momento de esplendor, tenía diferentes niveles y diferentes formas de apropiación por parte de la gente. No era lo mismo la manera como los grandes sacerdotes, los gobernantes, los nobles, que era gente muy, muy educada y muy, preparada en todos aspectos, consideraba la religión y lo que pensaba la gente del pueblo. Incluso hoy es algo que sigue ocurriendo. No es lo mismo cómo cree la gente del pueblo a cómo cree, por ejemplo, un teólogo. Son experiencias totalmente diferentes. Eso mismo ocurría entonces. Sin embargo, haciendo tabla rasa de estas diferencias, bien se puede decir que la religión prehispánica, tal como la percibieron los españoles, era producto de una larguísima tradición milenaria que comenzaba precisamente con los mitos en los cuales estos hombres narraban el inicio de su ser como seres humanos. Esto es, este tiempo incoativo, como le llaman los antropólogos, este tiempo primordial en el cual los dioses se dieron a la tarea de comenzar a formar al hombre, bueno, primero de crear el mundo y después de formar al hombre y de, digamos, encontrar en él los elementos necesarios para hacer de él un ser humano plenamente. El hombre prehispánico vivía en un mundo que se había resuelto a lo largo de un largo tiempo.
Esto es, había comenzado en una época primigenia en la que el hombre, pues, qué sé yo, había vivido momentos interesantes en su devenir como ser humano. Pero antes de él estaban los dioses que habían comenzado a ser, antes de que todo existiera, habían permanecido un buen tiempo en la inactividad y de repente cuando deciden actuar, esa actuación se traduce en la creación. Entonces, los dioses dan lugar a la creación del ser humano y eso es importantísimo, porque las deidades entonces se convierten en seres para quien el devenir está íntimamente vinculado con los seres humanos. Se suceden cinco grandes etapas, etapas cósmicas, en las cuales ya están presentes los seres humanos de alguna manera. Hay una evolución a través de esos cinco soles. Hay una evolución y cada una de estas etapas termina en un espantoso cataclismo. Son los soles cósmicos. Y cada sol está vinculado con un elemento, con el fuego, con el aire, con la tierra, con el viento, hasta llegar al quinto sol, que estaba vinculado precisamente con el movimiento. Este quinto sol es el sol de movimiento, es el último de la serie. Después de él ya no existía otro sol. Por eso ese sentido tan trágico del mexica. Y este quinto sol comienza en Teotihuacán con la creación del sol, cuando Nanahuatzin y Tecuxistecatl se enfrentan en una lucha que tiene como finalidad el dar, o mejor dicho, que crea la sucesión de días, de años, que es precisamente el Tonalpohualli y el Xuchpohualli. La sucesión del día y de la noche que se crea precisamente en ese momento, cuando los dioses de Tecuxistecatl y Nanahuatzin se enfrentan y dan lugar al sol, al quinto sol, con los días y las noches. En fin, el mito es mucho más complicado, pero es ahí donde se inicia el drama del tiempo del hombre prehispánico. El Tonalpohualli, la cuenta de los destinos; el Xuchpohualli, la cuenta de los días, 365 días en el Xuchpohualli, 260 en el Tonalpohualli, constituyen las dos grandes ruedas temporales que se van a combinar para marcar el tiempo del hombre. Por su lado, el Xuchpohualli señalaba puntualmente los ritos que debían llevarse a cabo con regularidad. Los grandes ritos que se celebraban en el templo, en el gran templo de Tenochtitlan, estaban marcados por el Xuchpohualli. Ahí participaba toda la gente. Eran los grandes ritos. Estos grandes ritos tenían su contraparte en los ritos cotidianos que se celebraban en las casas, todos los días. Qué sé yo, el hombre despertaba y lo primero que hacía era precisamente avivar el fuego, alimentarlo, ofrecer a las deidades
lo primero que tenían, que era el alimento, ofrendas varias, y luego, después de ello, procedían a las abluciones, barrer la casa, todo ello con la finalidad de iniciar el día. Comenzaba pues el día en lo íntimo y en lo familiar. Era el tiempo de la cotidianidad. Era el tiempo sagrado para acabar pronto. Al lado de esto estaba el Tonalpohualli, que era la cuenta de los destinos. Ahí estaba registrado en el Tonalpohualli qué era lo que podía ocurrir al hombre, cómo iba a ser su carácter en la vida. Esto es, cada individuo al nacer era objeto de una apreciación por parte de los sacerdotes, en donde le leían el horóscopo. Era un horóscopo que no por fuerza tenía que ver con el destino que le iba a caber a ese pobre individuo, sino era simplemente la posibilidad de ser aquí en la tierra. Entonces, bueno, el ser humano vivía un tiempo sagrado por el desarrollo que tenían los ritos y sagrado también por la influencia de las deidades a través de este otro calendario. Era un tiempo sagrado, era un tiempo en el cual se desarrollaba su vida. El cristianismo, por su lado, también vivía en un tiempo sagrado. El cristianismo, 1500 años de antigüedad, para entonces, habían hecho de él una religión muy sólida, fundada por Cristo y con muchos elementos que provenían de otras religiones. Había encontrado en Nicea precisamente el momento en el cual se le dieron los fundamentos de la fe cristiana. Fue ahí cuando se crearon los artículos de la fe, que es el resultado de eso es el credo que nosotros conocemos, que debían de ser siempre los mismos, sin contaminación alguna, y que permitían, sí, la influencia o la mezcla de otros elementos que provenían de otras religiones, pero que eso debía permanecer siempre inamovible. Eso es en cuanto a la ortodoxia. O sea, Nicea fue un momento sustancial en la ortodoxia cristiana. Otro elemento importantísimo es la misión apostólica. O sea, el cristianismo es una religión que siempre buscará extenderse, convencer. Por eso es apostólica. De tal suerte que las expediciones al Nuevo Mundo vienen a ser el caldo de cultivo de ese ser apostólico, y sobre todo los mendicantes, los frailes mendicantes, entiéndase, dominicos, agustinos y franciscanos, tuvieron muy claro y pues hicieron de este ser apostólico su razón de ser. Teniendo las bases bien establecidas, de acuerdo con precisamente el credo, o sea, la ortodoxia, y con esta intención de evangelizar, es que se crea una religión que va más allá, que busca ir más allá, y que su función será un misterio de salvación. Decían los teólogos, un mysterium salutis,
cuya finalidad es promover el encuentro de Dios con el hombre. Este tiempo en el que se desarrolla este, digamos, drama religioso, encuentra su razón de ser, digamos, más humana, en otro transcurrir, que es el tiempo de los humanos, el tiempo de los calendarios. En la religión católica existen dos calendarios que continuamente están interactuando. Un calendario que curiosamente recuerda el Xiuhpohualli, o sea, es 365 días y con santos que se veneran de acuerdo al momento en el que murieron, y otro calendario que es el calendario litúrgico, que se compone de un número de meses que van de acuerdo con el calendario lunar, que comienzan en la Pascua de Resurrección y que continúan así hasta el siguiente año. Entonces, digamos que para los indígenas habría habido elementos similares. Igual que en la época prehispánica, cuando un niño nacía, se le imponía un nombre, y ese nombre significaba que iba a tener un abogado en el cielo. Y ese abogado era una invitación para que este hombre, este niño, siguiera las virtudes que habían adornado a su santo patrono. Los días de la semana comenzaban con un día especialmente dedicado al culto divino, el domingo, en el cual se celebraba la oración por excelencia, que era la Eucaristía. Y de ahí viene el sentido profundo del domingo, del Día del Señor. Las horas de cada día estaban también dedicadas, marcadas por el tañer de las campanas, estaban dedicadas también a la oración. Huitzinga, en su texto del ¿cómo se llama? El otoño de la Edad Media, da cuenta de ello. O sea, la importancia del Ángelus, pero también había otros momentos más. Hay trabajos muy interesantes sobre las campanas en la Ciudad de México en el siglo XVII, por ejemplo. Y parece ser que esto era como una feria de sonidos continuamente, porque era un convento, otro y otro y otro, que daban cuenta de esta realidad. Y es que, en realidad, las ciudades son espacios consagrados, y el tañer de las campanas tiene que ver con ello. Son espacios consagrados porque son santificados, porque en ellos reside la Eucaristía, y de ello da cuenta, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, para quien había ciudades, que eran las ciudades cristianas, que estaban particularmente dedicadas a Dios y en donde el culto era lo usual, y que se apartaban de otras ciudades que no estaban dedicadas al culto divino. Y dentro de estas ciudades estaban los templos, que eran precisamente espacios en donde, digamos, esa consagración se volvía más evidente, se volvía más notoria. Ricos en símbolos, muy ricos en símbolos, eran lugares en donde la comunicación con Dios se privilegiaba. En los templos, por ejemplo, se sepultaba a la gente, a los cristianos. Era el lugar santo por excelencia en cada población. Eran los
camposantos. Y ahí nacen los primeros cementerios. Después ya vendrían otros. Esos son los dos elementos más importantes del proceso de la evangelización. Después, poco a poco, la evangelización va tomando su carácter con base en estos dos elementos que yo he planteado. Por un lado, la religión cristiana, por otro lado, la religión prehispánica. No se trata de una destrucción de la religión cristiana, es más bien un cambio muy profundo. Claro, en la medida en que hay un cambio, hay también una destrucción. Se trataba, pues, de dar una nueva significación a los ritos, de darles otro cariz. No se trataba de un fenómeno de sustitución, como muchos han querido ver. Se trató realmente de una transformación profunda, inacabada siempre, inacabada siempre. Hay un documento muy interesante que da cuenta precisamente de lo profundo del impacto que sufrieron los indígenas con la evangelización. Se trata de los coloquios de la doctrina cristiana. Eso es muy revelador. Fray Bernardino de Sahagún recogió estos testimonios por allá en 1550, 60. Y si bien es cierto, se ha hablado mucho en el sentido de que estos testimonios no fueron exactamente lo que ocurrió, o sea, lo que ahí los indígenas dijeron no tuvo razón de ser, no fue exactamente lo que ellos pensaban, lo que ellos dijeron. Sí nos permite acercarnos al fenómeno. ¿Por qué? Porque los indígenas, suponiendo que no hayan dicho eso con esas palabras, pero seguramente sintieron cosas muy cercanas. Cuando se recogieron esos documentos, supuestamente uno de ellos le dice a los frailes: vosotros dijisteis que nosotros no conocíamos al Dios del cerca y del junto, aquel de quien son el cielo y la tierra. Habéis dicho que no son verdaderos nuestros dioses. Nueva palabra es esta, la que habláis, y por ella estamos perturbados, por ella estamos espantados, porque nuestros progenitores, los que vinieron a ser y vivir en esta tierra, no hablaban así. En verdad, ellos nos dieron su norma de vida, tenían por verdaderos, reverenciaban a los dioses. Ellos nos enseñaron todas las formas de culto, sus modos de reverencias a los dioses. Esto es el desazón ante una nueva religión. O sea, no es lo que nosotros aprendimos de nuestros mayores. Hablan entonces de que sus antiguos, que sus mayores reverenciaban a los dioses según la norma de vida. Y esto le da una dimensión distinta, es la norma de vida. Eso es el elemento fundamental. Esto es, la norma de vida es el uso y la costumbre en los pueblos. Es lo que guarda la comunidad toda. Este texto resume muy bien el sentido del enfrentamiento que se vivió a partir de 1524
cuando llegaron los franciscanos. Fue un enfrentamiento entre dos maneras de pensar muy distintas, muy diferentes. Es muy difícil calibrar el drama que debieron haber vivido los indígenas al percibir que su religión era negada por los que recién llegaban, era invalidada por los que recién llegaban. Debe haber sido un sentimiento devastador. A partir de ese momento se dieron una serie de variantes religiosas. Se ha dicho que la religión prehispánica era tenía una especie de núcleo duro. Esto es, todas tenían elementos en común y se puede decir que todas tenían ciertos elementos que las hacían una sola. A partir de la conquista es como si ese núcleo duro hubiera estallado y de una sola religión se volvieron muchísimas. Y se tuvieron que volver a restablecer las relaciones comunitarias con base ya en otras normas, en otros preceptos. Fue muy complicado el proceso, pero es cierto que en algún momento hubo frailes que tuvieron la delicadeza de espíritu para percibir hasta dónde la nueva religión había incidido en las antiguas prácticas. El mismo Fray Diego Durán nos habla de la fiesta de la Merced. Dice, lo que hay que advertir es que al ofrecer sartas de mazorcas y sartas de chiles y de rosas el día de Nuestra Señora de septiembre, y en las fiestas de aquel mes quedó en aquella costumbre, bien creo, ya está convertida en ofrenda de Dios y aplicada a su majestad. Plega a él la de recibir en su nombre, el cual sea bendito in secula seculorum. ¿Qué está diciendo Fray Diego Durán? Hay ciertos ritos que nos pueden parecer o podían parecerles idólatras y que no eran tal, que ya eran ofrendas a la nueva divinidad, en este caso a la Virgen María. Hay otros momentos en los cuales él relata las procesiones y dice, tengan cuidado los padres cuando vean a los indígenas que van en procesión y hay uno que va cantando de manera distinta, porque ese está honrando a los antiguos dioses. O sea, les está dando a los frailes, sus hermanos, tips para descubrir cuándo está habiendo idolatría en algo que aparentemente no lo era. El resultado de este proceso tan complejo es una infinidad de religiones indígenas. Si ustedes van a los pueblos y se acercan en las festividades, van a notar cómo hay diferentes texturas, diferentes colores en las festividades, en las celebraciones, en los ritos. Y es que es la manera como el cristianismo incidió en las antiguas religiones. Bien se puede decir que en la actualidad hay una inmensa variedad de religiones indígenas provenientes, por supuesto, de la religión primigenia. Esa es la gran riqueza del mundo indígena en la actualidad. Hay muchas religiones,
todas se dicen cristianas, pero no lo son finalmente. Si nosotros hiciéramos un examen de conciencia muy profundo a todos ellos, reprobarían, ¿eh? Pocos serían los verdaderamente cristianos. Pero es la realidad, porque la experiencia religiosa es una experiencia totalmente personal, totalmente individual, y va variando conforme los individuos son distintos. Entonces, lo que yo decía al principio de que la evangelización es una obra inacabada, eso es cierto. Aún no se termina, y ahora menos con la presencia de otros credos, que es lo que estamos viviendo continuamente. Muchísimas gracias. Bueno, nada más para dar término a este ciclo que nos ha convocado a reflexionar sobre este fenómeno tan complejo, pero tan profundo y tan necesario para todos los mexicanos de comprender y de entender como parte del origen de lo que es la historia de nuestro pueblo. Yo quisiera hacer una síntesis breve de estas 5 conferencias. Hernán Cortés escribía a Carlos V lo siguiente: sería menester, dice, mucho tiempo y ser muchos relatores y muy expertos para poder describir lo que él vio en esta maravillosa y grandiosa ciudad de Tenochtitlan. Cortés mismo se sentía incapaz de transmitir la magnificencia de la civilización que se presentaba ante sus ojos, y dice: no podré yo decir de 100 partes una de las que de ellas se podría decir. Fomento Cultural Banamex reunió 5 relatores y expertos para que en un breve tiempo nos ayudaran a reflexionar sobre este acontecimiento fundacional de nuestra historia. El martes 8 de octubre de este año, el doctor Rodrigo Martínez Barax presentó la conferencia Hernán Cortés y la Conquista, sus sucesivas imágenes de los siglos XVI al siglo XXI, y nos explicó la triste experiencia antillana vivida por Cortés y por sus compañeros, y cómo don Hernán intentó evitar que eso sucediera en lo que había pasado en las Antillas, en lo que hoy es México. Nos consideró el doctor Barax a la conquista de México, Tenochtitlan, Tlatelolco, como un momento revolucionario, le llamó, muy importante y fundacional. Nos explicó la imagen que da Cortés de sí mismo en las cartas de relación y cómo fue cambiando dicha imagen a través de los siglos. Figura polémica, ensalzada y vituperada, Cortés y la conquista, nos dice, deben estudiarse y discutirse con serenidad, ya que fue un momento histórico que fue realmente la verdadera fundación de nuestro país. El martes 22 de octubre, la maestra cineasta e investigadora Patricia Arriaga Jordán nos describió la investigación en archivos, en sitios geográficos, arqueológicos y en consultas con especialistas sobre la polémica figura de doña Marina o Malintzin en su conferencia titulada Malinche, del archivo a la pantalla. Nos contó las dificultades y peripecias para lograr reconstruir un personaje del cual hay muy pocos datos. Bernal Díaz del Castillo, quien es el que más habla de ella, de los cronistas civiles, solo la menciona 5 veces. Por ello, Patricia y su equipo recurrieron a ir a la zona geográfica cerca de Coatzacoalcos, buscando el pueblo donde ella nació y a los habitantes de lengua popoluca. Nos explicó cómo reconstruyó a este grupo de indígenas y cómo logró explicar la vida de una joven de cerca de 16 años en 1519, inteligente, conocedora de la lengua náhuatl y de la lengua maya. Regalada con otras jóvenes a Cortés y a sus compañeros, pronto destacó por su conocimiento de varias lenguas y se convirtió en un personaje crucial para el logro de la conquista de México Tenochtitlan Tlatelolco, no solo por saber traducir, sino por conocer la cosmovisión indígena y transmitirla a los europeos. Y sin embargo, su imagen ha sido desvirtuada y convertida en una figura como traidora y resentida. El martes 29 de octubre, quien esto escribe,
su servidora, presentó la conferencia La cosmovisión de la tradición mesoamericana en el periodo posclásico tardío, 1200 a 1521 después de Cristo, reflexiones sobre una selección de textos del doctor Alfredo López Austin. Debido a su salud, el doctor López Austin no pudo presentarse aquí con nosotros y tampoco explicarnos su pensamiento. Sin embargo, no podíamos dejar al margen sus valiosas investigaciones sobre el pasado prehispánico. Fue así que le pedí que me permitiera hacer una síntesis de algunos textos que él me sugirió y seleccioné de ellos lo que pude sentir que era más importante sobre la cosmovisión de la tradición mesoamericana. Como ustedes acordarán, vimos la serie de principales ciudades de esta geografía y cómo el nombre de Mesoamérica se dio por primera vez por el investigador Paul Kirchhoff en 1943. El martes 5 de noviembre, el doctor Antonio Rubial, reconocido historiador de la UNAM, doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, recorrió los siglos XVI al XX y las varias percepciones de personajes como Hernán Cortés, Moctezuma II y Doña Marina. Nos explicó cómo en los siglos XVI y XVII la retórica se utilizó para describir hechos sumamente complejos y este enfoque dio importancia no tanto al hecho histórico verídico, sino a modelos retóricos que presentaban personajes con virtudes morales. En un principio nos explicó los modelos de los discursos históricos procedían de las Sagradas Escrituras, de los relatos heroicos, de las conquistas de Julio César, de Alejandro Magno, etcétera, y también de las obras clásicas griegas y romanas. En el siglo XVI, muchos relatos de cronistas civiles y religiosos parecen más, nos explicaba, relaciones de méritos y servicios. Y por último, la conferencia de hoy dictada por el doctor José Rubén Romero, doctor, como vimos, de Etnología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de París y especialista en Historia y Cultura náhuatl, nos fue explicando cómo la conquista espiritual también es un tema que requiere mucho más investigación. Yo recuerdo unas palabras que me comentó el doctor López Austin, diciendo que fueron muy pocos los misioneros que vinieron y por eso fue tan ardua también la conquista espiritual, porque eran muy pocos para gran cantidad de grupos humanos y que por eso él cree que no llegó tan profunda la cristianización y quedó también este sincretismo de la que hablaba la persona que hizo la pregunta. Yo quisiera terminar esta relatoría sobre el ciclo con las palabras que resumen este momento fundacional de nuestra historia y que se encuentran en la Plaza de Tlatelolco, último reducto de resistencia de los habitantes de esta ciudad a la toma de su hábitat. Y dice así: no hubo vencedores ni vencidos, solo el doloroso nacimiento de una patria. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes de parte de Fomento Cultural por su interés y su asistencia.